¿Cómo están? Buenos días. A ver, vamos a compartir la pantalla y vamos a continuar con el avance de la materia. Si es que alguien, si tiene alguien alguna consulta, me puede hacer, o si no, empezamos con el otro tema, ¿ya? Ya, ahora sí. ¿Cómo están, jovencitos? ¿Me escuchan? Por favor, tienen que devolverme o alguien tiene que encender su video para que pueda ver si es que están... Se escucha, si buen todavía día. estoy en línea. Buenos días. ¿Y se puede ver también la pantalla? Sí, que capítulo 3, fuentes de agua. Está muy bien. Entonces, vamos a empezar entonces con el capítulo número 3. Estamos en el capítulo 3, entonces vamos a acabar, espero en esta semana, el capítulo 3, por lo menos en estos días, para que podamos trabajar de forma normal. ¿Está claro? Si tienen alguna consulta, alguna pregunta al respecto, me tienen que decir. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo el capítulo 3, que son fuentes de agua. O sea, lo que ustedes tienen que entender siempre que la distribución del agua en la Tierra es escasa. O sea, esto es muy, pero muy importante, ¿no? El agua puede ser considerada como un recurso renovable siempre y cuando se controle minuciosamente su uso, tratamiento, liberación y circulación. Caso contrario vendría a ser un recurso no renovable, ¿no? Entonces, fíjense acá lo que dice: se controle minuciosamente su uso. Esta parte de acá, jóvenes, es muy importante porque nosotros, como seres humanos, no estamos controlando para nada el uso del agua. Fíjense, si nosotros tenemos un 100% de todo el agua en el planeta, el 97% es agua salada, ¿no? Apenas un 3% es agua dulce. O sea, quiere decir que este 3% es el que podemos consumir, ¿ya? Y no contentos con esos, jóvenes, del 3%, 79% es hielo y 20% agua subterránea y 1% agua superficial. ¿Cuál de estas tres es agua de mejor calidad? El agua de mejor calidad va a ser el agua de hielo, ¿sí? Este es el agua, y esta agua superficial. Siempre el agua superficial es mejor que el agua subterránea. ¿Por qué me dirán algunos? Porque el agua subterránea tiene mucho mineral, tiene metales, y metales que son dañinos para la salud, ¿no? Por ejemplo, María del Carmen y alguna otra persona le dije que me investigara qué te hace el agua destilada, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ocurre, jovencitos? Lamentablemente, al igual que en los edificios, ustedes están estudiando ingeniería civil para construir edificios y hacer algo que a ustedes les guste, digamos, ¿no? Pero si usted se fija, la construcción en este momento, los que construyen edificios no son ingenieros civiles. O sea, los dueños de los edificios van a ser abogados, comerciantes, todo menos ingenieros civiles. Y esta gente es la que te vende, es la gente que te vende construcciones deficientes. ¿Por qué razón? Porque ellos no han estudiado pues ingeniería civil, no han estudiado arquitectura. Entonces a ellos lo que les interesa es el lucro, ¿sí? Solamente es lucrar, gastar lo mínimo y vender en lo más caro posible, pero ellos no se fijan en cómo tiene que estar la estructura, qué calidad tiene que tener el material. O sea, es gente, digamos, inescrupulosa, ¿sí? O sea, que debería haber acá una ley. El gobierno debió haber hecho una ley que solamente los que pueden construir tienen que ser, pues, solamente los ingenieros. Es como en los médicos, ¿no? ¿Quién te puede curar? Solamente médicos. Pero bueno, ahora hay los médicos tradicionales, no sé, pero bueno, ustedes tienen que ver, tienen que analizar eso también, jovencitos. ¿Por qué razón? Porque de repente ustedes van a tener este problema, ¿no? De que hay gente que no es del área, del rubro, y se mete a esto. Ahora, lo mismo pasa acá en las fuentes de agua. Fíjate, tienes agua subterránea el 20%.
Y en Cochabamba y en Bolivia venden agua, botellones de agua, gente que no tiene nada que ver con la profesión, ¿sí? Hay policías incluso que venden agua. Se perforan un pozo en Quillacollo y empiezan a embotellar y venden agua. O sea, con eso les quiero decir que esa agua que ustedes están tomando es un desastre. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Hacer análisis de agua. ¿Por qué? Porque agarran y le meten a todo tipo de agua, directamente le meten una planta de tratamiento que es de ósmosis inversa y le ponen nomás sin piedad, o sea, cualquier tipo de tratamiento, cuando en realidad ellos no han estudiado química del agua, ni siquiera han estudiado la parte de que nosotros vemos. Esa agua el agua que están vendiendo, yo les digo eso porque hemos hecho pruebas en el laboratorio, el agua que están vendiendo es agua destilada. O sea, ustedes van al gym, están haciendo ejercicios y demás, están tomando agua destilada. A ver, pregúntense qué es lo que causa el agua destilada. Les sacan todos sus minerales al agua, ¿no? Pero dicen agua ozonizada, con ósmosis inversa, o sea, le ponen N tratamientos cuando en realidad tú tienes que distinguir qué tipo de tratamiento vas a hacer al agua. No es nomás agarrar y hacer cualquier tratamiento, ¿no? Pero eso es lo que están haciendo en nuestro país. Por eso es que debería regularse, o sea, las personas que pueden vender ese tipo de aguas tienen que ser profesionales también, pues ingenieros sanitarios, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me voy, jóvenes, ¿no? Que esta poca cantidad de agua subterránea le están haciendo un mal uso. Aquí dice, mal uso del agua. Aquí tienes lagos, que es un 52%, tienes ríos, que es un 1%, y tienes una humedad de suelo del 38%. Fíjate, o sea, el agua va disminuyéndose hasta alcanzar, fíjate, de este 1%, agua en la atmósfera 8% y agua presente en los organismos vivos 1%. O sea, este 1% es lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo humano. O sea, fíjate, de este 1%, el 100% de acá ya no es nada, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar eso, jóvenes. ¿Y qué es lo que está pintado en color rojito? Es agua no accesible para el hombre, ¿sí? Salvo con técnicas muy especiales, ¿no? Entonces, miren, y la accesibilidad para el hombre, ¿no? Entonces, fíjate, aquí el lago sí puedes obtenerlo, de los ríos también, pero es tan poco la cantidad de agua, jóvenes. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar en este capítulo de fuentes de agua. Vamos a ver una curva de duración en un procedimiento gráfico para el análisis de frecuencia de series históricas, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que mirar? Ustedes tienen que hacer, así como hemos hecho las gráficas, ustedes tienen que, por eso, ustedes llevan estadística, una materia que se llama estadística, entonces tienen que empezar a realizar estadística con todo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes que ya son casados, o bueno, que algunos viven y demás, entonces tienen que empezar a analizar siempre con estadísticas, ¿no? Las estadísticas te van a dar un dato, si no es el real, pero por lo menos el más acertado hacia la realidad, ¿sí? Entonces, tienen que tener mucho, pero mucho cuidado en eso, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes esta curva de caudal con excesos, tú tienes que sacar acá cómo es el caudal mínimo probable. Aquí estamos hablando de que de una cuenca seguramente, ¿no? Tienen que agarrar y ver de una cuenca. O sea, por ejemplo, acá en la gráfica anterior estaríamos hablando de esto, ¿no? De los ríos, de los lagos, hasta de las fuentes subterráneas, ¿no? Las fuentes subterráneas igual tienen que hacer una estadística del caudal, siempre. ¿Ya? A eso nos referimos, ¿sí? El caudal mínimo probable de la curva es el caudal del que la corriente puede suministrar durante todo el año, con una probabilidad de excedencia próxima al 100%. Si este caudal es mayor al de la demanda del proyecto, la fuente tiene una capacidad para abastecer la demanda sin necesidad de almacenamiento. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto, jovencitos? Es, por ejemplo, a ver, para que entiendan todos, en un pozo, si el caudal mínimo probable del pozo, qué sé yo, es 2 litros segundo,
O como hemos hecho en el ejemplo anterior necesitábamos un caudal para 29.000 personas, no hemos sacado, ¿no? De cuánto, pero podríamos decir, si una población necesita 5 litros segundo, este caudal de 5 litros segundo es el que usted ha sacado con la dotación, ¿no? A ver, vamos a ir viendo esta parte, si ustedes se acuerdan o pueden comprender acá, ustedes que son muchachos muy inteligentes y ya casi ingenieros. Vamos a ver acá. Si tienen alguna consultita hasta acá. Ya. Entonces, a ver, vamos a ver. Si tú tienes un... A ver, vamos a ir viendo mejor, a ver, la población. Vamos... Ya. Oh, oh. Vamos a ir viendo aquí. Si tenemos una población, ¿de cuánto habíamos dicho? Por ejemplo, de 20, ¿cuánto hemos sacado? 27.000 habitantes, digamos, una población final. Población final. Entonces habíamos visto que para esta población tal vez su dotación puede ser 100 litro habitante. Me tienen que decir si se está viendo ya, jóvenes, porque si no, yo al final voy a empezar a escribir solo, ¿no? Entonces, vamos a ver que acá, por ejemplo, Sí, podemos tener un K1, gracias, de 1.2 para el caudal máximo diario. Y vemos acá, tienes un caudal que va a ser igual a población por dotación dividido entre 86.400. Entonces, tú vas a tener un caudal de ¿cuánto? A ver, saquen eso, jóvenes, hasta que admita su compañero. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? 31.25. Ya, 31.25. Pero si yo saco por K1, caudal
máximo diario es K1 por caudal medio. Entonces, el caudal máximo diario va a ser igual a ¿cuánto? A 1.2 por 31.25. ¿Cuánto es eso? 37.5. Entonces, jóvenes, tenemos, este es el dato, ¿sí? Para esa población, para una población de 27.000 habitantes, 31 litros segundo. Ahora yo vuelvo a la gráfica. Entonces, aquí dice que el caudal mínimo probable de la curva, o sea, esto es el caudal, ahorita estamos hablando de la fuente en producción, ¿sí? Dice que el caudal mínimo que suministra la curva tiene que tener una probabilidad de excedencia próxima al 100%, o sea, que dice que si la fuente de agua puede ser un pozo o un río, me produce más de 27 litros segundo, para este ejemplo, ¿no?, que hemos dado, más de 37, o sea, que me produzca 38 litros segundo, ¿sí? Si eso ocurre, dice que no se tiene, que no es necesario que tenga un depósito, ¿no? Si el caudal es mayor a la demanda, aquí está. ¿Cuál es el caudal de tu demanda? Es este. ¿Sí? Aquí está. Este es el de la demanda. Y tu caudal de producción, a ver, vamos a poner acá. Acá, mejor. Ya, este es el caudal de demanda, entonces. Estamos analizando, este va a ser acá. Caudal. Demanda. Ahora vamos a encontrar aquí el caudal de producción de la fuente. Ya, supongamos que el caudal hemos aforado en el pozo y tiene una excedencia de una probabilidad del 100%, y el caudal de producción va a ser igual a, qué sé yo, 40 litros segundo. Entonces dice, cuando ocurre esto, fíjate, el caudal máximo diario dice que es menor al caudal probable, entonces quiere decir que puedes no utilizar un tanque. Entonces, en nuestro caso, seguramente en las cooperativas de agua lo que utilizan es un hidroneumático, no una torre así, en el pozo, algunas veces han visto, están utilizando el pozo. En el pozo están sacando con un hidroneumático. Este hidroneumático se infla y manda a la red. ¿Está claro? ¿Tiene alguna consulta? ¿O puede ir directamente a la red de distribución? A ver. Es lo que dice la teoría. Dice que la fuente tiene la capacidad de abastecer la demanda sin necesidad de almacenamiento. ¿Está claro? A ver, preguntas hasta acá. Cuidado que luego se estén no comprendiendo bien en su examen. Cuando les Sí, pregunten, puede ¿no? mostrarle el ejercicio que ha hecho, por favor, no he terminado de copiar. Ya. A pesar que no es muy importante, digamos, el ejercicio en sí, lo que es importante acá es que comprendan el concepto que les he dado. Solamente les estoy dando este ejercicio como un ejemplo. Pero a veces ustedes lo que hacen es, se aprenden de memoria y demás. No es esto para la memoria, ¿ya? Lo que sí es para que ustedes puedan comprender mucho mejor.
¿Qué consulta? ¿Está bien ya, jóvenes? Como les dije, no es muy... Pero bueno, ya está el ejercicio. ¿Ya? Entonces, el concepto es ese, ¿no? Que ustedes tienen que aprender a diferenciar el caudal de producción que va a sacar de sus curvas, de su estadística. Por eso han llevado la materia de hidrología, jóvenes. Ver los métodos estocásticos y demás. O sea, todo tiene un porqué en las materias de sanitaria, ¿sí? Ustedes han llevado hidrología, han aprobado hidrología y han visto estas probabilidades de excedencia, ¿ya? Vamos a ir bien, entonces... También se debe tomar en cuenta los datos de variaciones de año. O sea, por ejemplo, puede que en un año hayas pasado esa probabilidad de excedencia, pero de repente algunos años no. Entonces, ahí también te va a servir mucho para que tú puedas colocar un tanque de almacenamiento, ¿sí? Mira, a ver, aquí vas a tener un ejemplo. Se dispone de los siguientes caudales en metros cúbicos. Cuenca de 5 años, mi gente. Aquí tenemos un ejemplito, determinados históricos, dice que con una probabilidad del 50 al 75% de excedencia. También determinar si es necesario o no obra de captación, si se necesita un caudal de 20 metros cúbicos segundo. Ya, o sea, te está preguntando, aquí tienes el dato, ¿no ve? Lo que hace rato hemos encontrado nosotros, que ha salido 37.5. Aquí te dice que la población tiene un caudal de 20 metros cúbicos segundo y te va a dar la historia de la curva y quiere saber si funciona al 50% o al 75% de excedencia, ¿ya? Entonces vamos a ver, acá está, mírate, aquí tiene los caudales, dice, ¿no? Los caudales, ¿no? Entonces dice que, acá, caudal, fíjate, en el año 1997 ha tenido un caudal de 149, ¿no? Entonces así va... cuántos días seguramente ha sobrepasado esos caudales, ¿no? Y fíjate, menor a 10, aquí los días que se han tomado la muestra son 286 días, fíjate, casi un año. Dice que el 19, 10 litros, por ejemplo, ha sido en época de sequía seguramente, fíjate, menor a 10 litros, tienes esta probabilidad. Entonces, la probabilidad de excedencia va a ser el número de veces que se presente el caudal, número de veces, en este caso. Por ejemplo, si es 10 litros segundo, entonces pones aquí sobre el número de datos, ¿no? Y te va a dar un número de excedencia, ¿sí? Entonces, con estos son los datos. Esta tabla de acá son datos, ¿sí? Y esto también es dato, ¿no? Es algo que tú has llevado en hidrología. ¿Sí? No has llevado en esta materia, pero les estoy repasando, ¿no? Entonces tú acá, por ejemplo, vas a ver la tabla y vas a ir mirando, probabilidad, 0,5, 0,4, entonces ves, te fijas cómo estamos acá en las probabilidades. Después de tener esta tabla con las probabilidades de excedencia en cada año, se realiza la tabla de la gráfica. Con estos datos, por estos años, tú realizas la gráfica. Entonces, fíjate, dice, así te sale la curva, mira, para los datos, ¿no? Tu probabilidad de excedencia, para 0, para 5, para 20, para 30, para 40%, 50, 60, 70, ¿no? Entonces, para un 50%, tú vienes aquí, subes una línea vertical, chocas a la curva y te vas hacia la horizontal, ¿no? Y te dice que te da 4.5 metros cúbicos segundo, con un 50%. Y con el 70%, el caudal de la cuenca al final es muy pequeño, ¿sí? Mira, para un 50% es 7 metros cúbicos, para un 70%, y para un 50% es 4. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el caudal es muy pequeño y que sí se debe realizar una obra de captación, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que analizar. Pero como vuelvo a decirles, esto ustedes ya han visto en la materia de hidrología, con las probabilidades de excedencia, han hecho con el ingeniero Elmer Rodríguez gráficas de métodos estocásticos y demás. A los que les gusta estadística, por ejemplo, van a ver en esta materia que aquí pueden aplicar sus conocimientos.
A veces, algunos, por ejemplo, en CEMAPA, por ejemplo, ustedes han de ver, en la zona sur han construido tanques como locos, digamos, ¿no? Pero no se tiene, pues, un estudio así. Ahora, con lo que existe Misikuni, ahí vamos a poder ver verdaderamente si vamos a tener estas gráficas. Fíjate, el agua, ahora vamos a ver el agua superficial, ¿no? Entonces, hasta acá. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Alguna consulta? A ver, jóvenes. A ver, jóvenes. Por favor, alguien que encienda su pantalla. A ver, Montaño Valderrama o María Laura. Ah, sí, María Laura Díaz, porque está sin foto. A ver, enciende tu cámara para poder ver si estoy en línea o no. Inge, O háblenme, por favor. No sé si esta vez me puede disculpar con mi cámara. Ayer me acaban de sacar las muelas y estoy bastante hinchada. Ah, ¿te han golpeado? ¿Quién te ha Me han golpeado? sacado las muelas del juicio. Ah, ya. Ya, entonces, pero me vas a responder, ¿ya? A ver, Montaño Valderrama. Ya, ¿has entendido hasta acá, no, jóvenes? Sí, sí se ha entendido. Ya, entonces vamos a ir viendo, jóvenes, porque estoy avanzando. Cuidado que me digan que no. A ver, entonces las fuentes de agua, las vamos a dividir en fuentes superficiales y fuentes subterráneas. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra división, ¿ya? Tenemos acá una fuente y otra, ¿sí? Entonces, que tienen diferentes calidades, por si el caso de agua. Tienen diferentes calidades, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo ahora. Y tenemos que ver muy importante el ciclo hidrológico, ¿no? El ciclo hidrológico, ustedes que han visto en la materia de geología, por ejemplo, con el ingeniero Julio Torres, han de ver, por ejemplo, el ciclo hidrológico, ¿no? O sea, el ciclo hidrológico, el agua cae, llueve, ingresa, se infiltra, aquí tienes corriente de agua y se va al río, al mar, esto llega a la superficie, se evapora, se transforma en nube y ¡prum! Este ciclo hidrológico, jóvenes, yo ya les he dicho y les recomiendo, esto es lo que han aprendido en clase, ¿no ve? En la materia de geología o tiene o alguien ha aprendido de diferente manera. A ver, María Laura, a ver, dime, María Laura Díaz, ¿así has aprendido o tiene No, alguna otra ingeniero, forma que han así, aprendido en... así he aprendido, está bien. Ya. José, Sebastián, tú también así has aprendido. Ya. Alex Javier Torres, ¿así has aprendido? ¿Así les han enseñado? Ya, sí dice, ¿no? Ya, a ver. Pero yo les digo, esto no está bien. Sí, o sea, esto es un ciclo hidrológico normal, que Dios ha creado, digamos, bueno, yo soy católico, digamos, ¿no? Algunas personas que son de otras religiones, pero esto es lo que tenemos en la naturaleza, ¿sí? El problema es que el hombre ha venido acá y ha hecho sus casas, ¿no? Acá tienes esto, han hecho, construido casas y contaminan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me puedo venir acá y decir, bueno, vamos a dibujar un ciclo hidrológico. Digamos, tienes acá la montaña, igualito, ¿no? Tienes el río, acá está el río, aquí están las nubes, llueve,
se infiltra la corriente y sal, ¿no? Así vienen las corrientes de agua y sal, ¿ya? Pero yo acá construyo casas, acá construyo una casita, otra casita, y al final estoy rompiendo este ciclo hidrológico, estoy rompiendo. ¿Quién está rompiendo esto? El hombre. Nosotros estamos rompiendo. ¿Por qué? Porque aquí hay calles, aquí están los techos, aquí el agua ya no llega así agua clara acá, o sea, agua limpia, sino llega agua contaminada y a veces ni llega. ¿Por qué? Porque la transformamos en materia, por ejemplo, para que ustedes tengan sus computadoras, ha sufrido un proceso de transformación, el PVC, y han utilizado cualquier cantidad de agua. Entonces, suponiendo que aquí estás produciendo, está cayendo 1000, el 100%, acá en este ciclo del agua, vuelve el 100%, pero con la aparición del hombre, acá ya no vuelve el 100%, sino vuelve el 60, 70, y a medida que vamos incrementando la población, va disminuyendo la cantidad de agua que se necesita, ¿no? O sea, la cantidad de agua que está volviendo. Entonces, por eso ocurren las sequías, por eso ocurre el cambio climático. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, Sí, Inge, Ya. Entonces, eso es lo más importante, jovencito. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender. A veces uno no entiende qué es el cambio climático, o qué es la resiliencia, qué es eso. Nosotros mismos estamos dañando todo. Seguramente esta pandemia nos está enseñando a que tenemos que cuidar mejor nuestras cosas y también tenemos que aprender a respetar a los animalitos, ¿no? Bueno, allá en China, donde apareció este contagio, se comen todo. Entonces, son cosas que tenemos que aprender, pues, y también seguramente mucha gente va a morir, ¿no? O sea, está muriendo y tal vez es así el ciclo del hombre también, ¿no? Tenemos que lamentablemente desaparecer, ¿no? Porque nosotros mismos estamos destruyendo el planeta. Nosotros mismos somos los culpables de todo esto. Y tenemos que aprender a trabajar. Por ejemplo, miren acá, este es un caso muy excepcional. Fíjate, si tú fijas cómo llueve y cae acá a formarse laguitos y después se infiltra, fíjate, yo no entiendo, jóvenes, o sea, sinceramente pienso que a veces nosotros deberíamos tener un gobierno, ustedes han de escuchar el gobierno de Pinochet, por ejemplo. Pinochet era un dictador, era un militar, ¿no? Que ha hecho crecer a Chile mucho, pero también ha matado a mucha gente. Pero miren, yo digo, si tú te fijas acá, esta es la montaña, ¿no, jóvenes? ¿Ven la montaña? Y fíjate el agua cómo cae, cómo se infiltra el agua. ¿Tú tienes que tener casas en la montaña? Les pregunto. no, Inge. ¿Deberían haber casas? No. Por eso es que la norma y el estudio te dice que la cota 2750 es un cinturón de seguridad. Entonces no tendría que haber casas sobre la cota 2750. ¿Qué debería hacer un gobierno normal? O sea, un gobierno, qué sé yo, bueno, alguien que pueda ayudarnos a respetar este planeta Tierra. Debería ir con su topadora y hacer volar todas las casas que están sobre la cota 2750 en la zona norte. Todititas, desde Sacaba hasta Tiquipaya. Ni modo. O sea, ¿cuándo vamos a aprender? O sea, es increíble cómo nosotros mismos estamos destruyendo. ¿Por qué? Porque tú estás asfaltando, es como si le estuvieras poniendo aquí a esta montaña una capa de plástico. Si le pones una capa de plástico, aquí una geomembrana, nunca se va a infiltrar el agua. Entonces, estás totalmente rompiendo este ciclo hidrológico. Se puede comprender ahora. Ustedes, por ejemplo, como ingenieros, ya tienen que pensar de esa manera. Tienen que pensar que es por algo que se hacen los estudios. Es por algo que la gente no tiene que realizar eso. La gente, por ejemplo, está chaqueando en la zona, en la Chiquitanía, en el Amazonas. Es por vender tierras. ¿No ve? Están destruyendo. Y si lo están volviendo árido, nuestro planeta va a cambiar, pues. Yo ya soy, bueno, ustedes son jóvenes, ustedes son el futuro,
seguramente sus hijos van a sufrir las consecuencias, ¿no? Entonces, tenemos que luchar contra esto. Ustedes que están estudiando jóvenes pueden comprender y hacer entender a la gente que no es posible esto, que definitivamente son cosas que no tienen que ocurrir, ¿no? Entonces, yo quiero llamarles a ustedes a que piensen y que trabajen al respecto, ¿ya? Vamos a ir viendo entonces, vamos a seguir, ya han entendido esta parte de acá, y los cambios que ocurren acá son los que se llaman el cambio climático, que dicen, ¿no? Estás asfaltando todo esto, pues va a haber un cambio climático y demás, ¿ya? Tenemos acá algunas fuentes, en las fuentes superficiales, vamos a ver obras de captación, por ejemplo, tenemos tomas de fondo, toma lateral. Ahora miren, ustedes en la malla de ingeniería civil tienen una materia que es muy bonita que se llama Obras Hidráulicas 1. La materia de Obras Hidráulicas 1 es diseño de estos elementos. Su profesor, así como yo les estoy enseñando todo lo que es en sanitaria, su profesor les tiene que enseñar cómo se calculan estos elementos, ¿sí? Aquí solamente estamos viendo, como en hidrología les he mostrado algo que ustedes han visto ya en hidrología, pero el profesor Elmer Rodríguez y su otro profesor, el Oscar Sachs, seguramente les han enseñado. Esto también ellos les tienen que enseñar. No vale exponer, es como si yo les diría, ustedes tienen que exponer la red de distribución, no. Yo tengo que enseñarles porque esta es una materia de diseño. Entonces, en Obras Hidráulicas 1, ustedes van a aprender a diseñar, ¿sí? Yo les voy a dar acá un pantallazo, ¿no? De cómo se hace alguito, digamos, ¿no? Pero ustedes van a ver esta materia en noveno semestre. Fíjate, tienes una toma de fondos. Estas son obras para captar el agua del río, ¿sí? Entonces, fíjate cómo está. Este es vista en planta, este es vista en corte, fíjate. Tienes aquí un tanque como un almacenamiento y de este tanquecito deriva mediante una tubería a esta cámara. Esta cámara es una desarenadora y un desarenador va a llevar seguramente luego el agua a la fuente, ¿sí? Entonces acá está una toma lateral, fíjate cómo es la toma lateral, entonces tiene estas identificaciones, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes mazamorra, en esto está chao tu obra, se va al tacho, ¿no? Si tú en el río que has hecho el estudio no tienes mucho material sedimentable, puedes utilizar una toma lateral, ¿sí? Una toma lateral, crece el río y seguramente va a entrar el agua acá captas desarenador y ingresas a la toma de fondo, ¿sí? Estas son las fuentes, ¿no? ¿Cuál es el caudal mínimo captado para ríos y arroyos? Debe ser igual o mayor al caudal máximo horario. Si el agua va a la red, o sea, si el agua va directamente a la red, obviamente vas a tener que utilizar un caudal máximo diario. Si el caudal máximo diario, máximo horario, si el caudal máximo diario cuando es igual al caudal máximo diario, quiere decir que hay que utilizar algún tipo de tanque. Bueno, en realidad tratamiento siempre tiene que haber. En los lagos, lagunas y embalses debe satisfacer el consumo medio diario. Esto es lo que habíamos dicho en el ejemplo anterior, ¿no? Es el caudal medio diario, ¿sí? Tomando en cuenta los caudales y fluctuaciones anuales. Esto, por ejemplo, en la laguna Lalay. En la laguna de la Angostura, ustedes han visto la laguna de la Angostura, qué nivel de agua tiene y con qué niveles se juega, ¿sí? Cuánto es el mínimo, cuánto es el máximo, ¿no? El caudal de bombeo debe ser estimado en función al número de horas de bombeo y diagrama de masas, ¿no? Entonces esto ya vamos a ir viendo más adelante, pero es importante que ustedes tomen en cuenta. Entonces vamos a ver un ejemplito de una toma de captación lateral, ¿sí? Entonces en la toma de captación lateral tenemos que ver en realidad el área que va a captar el agua y las barras, ¿no? Las barras, la separación de barras, ¿no? Que es lo que tenemos que ver. Por eso es que se calcula AF, por ejemplo, es el área de ingreso del agua. Dice que va a ser un valor de C. Esto han visto en hidráulica. Este es un coeficiente de colmatación. C por el caudal dividido entre el valor de K, coeficiente de la barra, por el valor de la velocidad. Este valor de la velocidad, aquí se asumen, pero esto no está bien. No está bien asumirse. Lo que tienen que hacer es, en realidad, calcular. Pero bueno, tienes esto, tienes un área, y esta área la divides entre el número de barras, ¿no? Entonces, tienes 3 barras, ¿no? Entonces, esto utilizas
Y el área te va a sacar, con el área vas a tener las dimensiones, ¿no? La base por el largo. ¿Sí? Aquí está. Ya tienes, entonces, 0,5 en largo y tu base va a ser de 0,20. ¿Sí? Para captar un caudal de 0,03 metros cúbicos segundo. O sea, esto es 3 litros, a ver, por 1000, 30 litros segundo sería esto. Este valor de 0,03, porque este metro cúbico segundo. ¿Ya? Como les digo, esto no es muy... con este ejemplito está bien para acá, pero a mayor detalle y con mayor estudio lo van a ver en la materia de obras hidráulicas. ¿Tiene una consulta hasta acá, jóvenes? Inge, ¿puede volver atrás para ver los datos del ejemplo? A ver, ahí tiene. A ver, hagamos lo siguiente. Les voy a dar esta tarea. Calculen esta toma de captación para el caudal del ejemplo anterior, para nuestro caudal. O sea, ¿para qué caudal? Para este caudal, 37.5 litros segundo. Está el que hemos hecho en clase. A ver, anótese 37.5 litros segundo. Y tiene, esto le puedes sacar un screenshot, ¿no? Una captura. Y acá está. Su formita más. ¿Está claro, jóvenes? Y hagan ese ejercicio hasta finalizar la clase. Bueno, les doy unos 20 minutos para hacer el ejercicio. ¿Está claro, jóvenes? A ver, ¿tiene alguna duda? ¿Está claro, jóvenes? Tienen que encender sus micrófonos, jóvenes, sus videos. Háblenme. Sí, No soy malo. De nuevo a la diapositiva de atrás, por favor. Inge, una consulta. ¿Vamos a usar el mismo Dime. coeficiente de colmatación? Claro. Ya, gracias. Ya. A ver, vamos a ver acá entonces. Voy a agarrar. Voy a... bueno. Ya. Entonces aquí voy a crear tarea. Ejemplo. Ya está para que se sientan más comprometidos. Se los he creado para que suban, ¿ya? Como tienen que subir y demás, ¿ya? Entonces, ¿está claro, no, jóvenes? No tienen ninguna... Díganme. Yo tengo un problema con mi Classroom, mi correo. Ayer di un examen de mesa y no pude subir el examen. ¿Cómo te llamas? ¿Paola? Paola.
Y no yo daba no sé. mi Classroom, y incluso le hablé al ingeniero y me dijo que lo solucione hasta hoy para mandarle el examen, porque no pude mandarle ni a su correo ni a Classroom, y no sé qué problema tiene. No me deja mandar ningún archivo. Bueno, yo no sé qué puedes hacer. Yo qué te puedo decir. Esto no es examen. A la prueba más bien, pues tal vez ya funciona, Ya, Inge, ¿no? gracias. Entonces, si ya funciona, entonces ya, ya ves, ¿no? Si no me pones en la pantalla acá en el, ¿no? De alguna manera tienes que darte modos, pues, señorita, o me mandas a mi personal, ¿no? Inge, solo cambiamos Ya, Inge, está bien, muchas gracias. ¿verdad? Ahí solamente cambias el caudal, o sea, así de fácil, ¿no ve? Sí, solamente cambias el caudal nada más, o sea, es algo súper Listo, gracias. sencillo, ¿no? ¿Ya? Listo, jóvenes, entonces hagan, trabajen, les voy a dar esos 15 minutos, ¿ya? Si quieren, bueno, sí, estén trabajando, ya no les voy a molestar y trabajen, ¿ya? Inge, un segundito más, por favor, la diapositiva. Y está, ¿no? Están viendo, ¿no? No, Inge, Entonces a las... Inge, está negro. pero ¿por qué no? Pero sí, ya compartí esa página, o sea, se han salido de la clase, o sea, ¿qué les pasa? O sea, 3 veces lo mismo, o sea, no está bien. Por eso les digo, háblenme, enciendan sus cámaras. Lo que ocurre es que recién cuando les doy tarea empiezan a movilizarse y a tratar de ver qué es lo que está haciendo el profesor. Después seguro están durmiendo. 3 veces que he mostrado la página porque me han preguntado lo mismo. A disculpar, Inge, ya, gracias. Y yo le he dicho que asuma el que está en el ejemplo, ¿sí? Pero cuando lleves la materia de obras hidráulicas 1 con el ingeniero Saca o con el ingeniero Escalera, ya les van a dar los tipos de CAS, cuándo varía el valor de C, cómo determinar mejor el caudal, o sea, ya detalles que les van a servir a ustedes ya para la misma materia de obras hidráulicas. O sea, es una materia muy importante igual la de obras hidráulicas, que como les digo, no es exposición, no es la figura exponer, sino es que les enseñen a ustedes a diseñar. Una vez que ustedes sepan diseñar, les van a dar seguramente algunos otros tipos de datos de caudales, ¿ya? Entonces, si no tienen alguna otra consulta, con esto hemos visto ya la primera parte de fuentes superficiales. Lo que hacíamos en anteriores semestres era viajar a Escalerani o a Misikuni, ¿ya? Pero con esto de la pandemia ya es un poco complicado, ¿no? Pero de todas maneras, si alguno quiere viajar o algunas personas quieren, podríamos ir, ¿no? Pero, a ver, porque es contratar un bus y subir a la Escalerani, ¿no? Pero eso les dejo abierto a ustedes. Siempre los estudiantes se han organizado y hemos subido en buses. Una vez hemos subido en 3 buses mi curso de Sanitaria 1, pero era porque teníamos verdaderamente, ¿para qué voy a mentir? Tenía un estudiante que era dirigente y se ha movilizado muy bien, o sea, yo no puedo decir que ha sido mal estudiante, ¿no? Este se llamaba Alejandro Mostajo, ¿sí? Y bueno, él ha organizado muy bien todo. ¿Listo, jovencitos? Entonces, a ver si no tienen otra consulta. Una consultita. A ver, espero sus comentarios. ¿Qué pregunta tienen? Inge, ¿me escucha? Hola, estoy en clases. Inge, una consultita. Estoy en clases. Llámame en un ratito, por favor. Ya. Inge, una consultita. Dime. Disculpe, en el ejercicio, que en la última parte, ¿el L está en centímetros o está en metros?
esa partecita me he confundido. O bueno, varios. A ver, tienes que preguntarme en clase, pues, o sea, a ver, entra al grupo y pregunta ahí, ¿ya? Hasta luego. A ver, jóvenes, ¿tienen alguna consulta? Por favor, háganme por acá, no me llamen. Yo les voy a responder todo acá. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? Sí, Inge. ¿Sí? Sí, Inge, se le escucha bien. Ya, Sí, entonces, que por acá se favor, escucha. llámenme, o sea, Se le escucha, o sea, Inge. si no estamos en... Ya, o sea, no les digo que no me podrían llamar, digamos, pero uno, cuando me llamen alguna vez, primero digan su nombre. O sea, soy persona Ingeniero, tantos. buenos días. Dime. Buenos días, dime, Denise. Ingeniero, en el ejercicio que usted nos ha mostrado, en el ejercicio que usted nos ha mostrado, Sí, en el ejercicio que te he el L mostrado. para que salga 2.66 tendría que estar en metros ya en su dato, porque si está en centímetros, si lo convierte sale algo de 200, 300, algo sale. No sé Ya. si está en centímetros, ingeniero, y nosotros el dato que hemos sacado de A está en metros cuadrados, entonces tendríamos que hacer la conversión de lo que era el L y el otro dato más que teníamos. Y haciendo Sí. una conversión del L a metros, volviéndolo, nos sale un número muy grande. Entonces, en el dato que usted nos ha dado, no sé si ha habido un error tal vez o algo que ha pasado, porque debería de estar en metros, ingeniero, para que salga 3 basas, o por lo menos 2.66. Ya, a ver, o sea, a ver, ¿cómo les digo? Y a mí me salió normal 4 barras. ¿Cómo? A mí me salió, o sea, normal las 4 barras, más o menos tomando como nos mostraron las diapositivas, no tiene problemas en eso. Sí, o sea, Sí, sale ver. 4 barras, Inge. Lo que pasa es que el dato, la unidad del dato está mal nada más. En vez de donde dice centímetros tendría que decir metros. Claro. Sí, concuerdo con el compañero. Claro. A ver, jóvenes, eso está muy bien. O sea, yo les digo, equivóquense acá en clases o cuando hagan el ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Por lo general, ustedes están tratando de investigar en el examen. Y cuando resuelven el problema en el examen, tienen muchas fallas. Y luego piensan que han hecho bien, como en el caso de la señorita, ¿no? Que ha tenido alguna confusión en las unidades. En algunos libros, por ejemplo, jóvenes, no es que se equivocan. Uno coloca a propósito un dato para ver que el lector pueda resolver el ejercicio, ¿sí? Entonces, esto le sirve para eso. Muchos han sacado 4 barras, está muy bien, ¿no? De Denise también está muy bien, o sea, te equivocaste, ni modo, pues, o sea, vuelve a revisar. La idea no es que les voy a poner mal o bien en este ejercicio. La idea es que ustedes practiquen un poco y vean que sí se puede realizar. Yo de alguna manera tal vez los puedo colocar en como esto es fuente de agua, por ejemplo. Para calcular Misikuni, por ejemplo, ustedes deberían haber tenido un estudio hidrológico de unos 20 años, 30 años. Y recién con el estudio de hidrológico se puede realizar el diseño. Entonces, esos son complementos que seguramente en el examen de aducción yo les voy a dar. De hecho, seguro yo les voy a dar eso. Y siempre les doy el dato de producción de agua. Y a veces ustedes se confunden, pero la parte conceptual sí tendría. Incluso ahora podría darles, va a ser una obra lateral también, adicional, ¿no? Entonces, eso les va a servir a ustedes. ¿Por qué? Porque han hecho en clase. Si no tienen alguna otra duda, alguna consulta más, jovencitos, por favor, acá quedaríamos y nos veríamos el día de mañana. No, hasta mañana, Inge. Ya, ahora cualquier duda también, jóvenes, si tienen alguna duda y viven cerca de la universidad o están por la U, yo estoy en el laboratorio de aguas y podrían tal vez venir a aclarar alguna duda. Si no, no me hago yo ningún problema.
o tal vez podríamos vernos en mi oficina, ¿sí? O sea, si alguna vez alguien tiene alguna duda, ¿no? O sea, no, pero no en exámenes, ¿sí? O sea, ahí olvídense, o sea, no. Cuando ya, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando estoy ya con los exámenes? Recién ustedes están queriendo aprobar la materia, ¿no? Cuando no es el hecho en sí, ¿no? O sea, ahora que hay tiempo y uno puede atenderles, sí, yo les doy todo mi tiempo. Pero cuando ya han dado exámenes y demás vienen a buscarme, ahí no, ahí la verdad es que no recibo a nadie. Pero sí ahora, por ejemplo, podrían venir acá al centro de aguas y si tienen alguna duda, si está todo claro, o sea, no necesitan verme solamente para el examen, digamos, porque estamos pasando clases de forma virtual, o sea, tranquilos. Para las personas que tienen dudas, así como han tenido hace rato el alumno, vienen y lo aclaramos ahí. Sí, no hay problema, yo estoy en la universidad y vienen y como es una sola persona, no creo que esté enfermo. Eso sí, no tienen que estar contagiados con, bueno, estar resfriados, ¿no? Eso es lo único que les voy a pedir, nada más. ¿Listo? Si no hay más dudas, entonces nos vemos el día de mañana, jovencitos, ¿sí? Hasta el día de mañana. Hasta luego, Inge. Hasta luego.